yo los voy a invitar a que abran su Biblia. Los voy a invitar a que abran su Biblia en Primera Crónicas 29:1. ¿Ya lo tenemos? Bueno, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su precioso Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice: amén. Dice: después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. Amén. El tema de esta mañana que el Señor puso en mi corazón dice: Dios te ha elegido a ti. ¿Cuántos creen que el Señor los ha elegido a ustedes? Amén, gloria a Dios. Por eso es que hoy estamos aquí, hermanos, porque el Señor nos ha elegido. Estudiando un poquito Crónicas, todo el 28 nos habla acerca de cómo Dios eligió a Salomón. Tomen asiento, hermanos. ¿Cómo Dios elige a Salomón? Con un propósito. Dios siempre nos va a elegir con un propósito, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra elegido? Dice: preferir a una persona o cosa para un fin. El pueblo elegido por la voluntad de Dios. Hoy somos pueblo de Dios y somos elegidos, hermanos. Hoy, estudiando un poco Salomón, aprende uno mucho de cada libro de la Biblia, pero hoy aprendemos que Salomón fue diferente a los demás. Por eso Dios lo eligió, por eso Dios lo escogió. ¿Por qué? Porque dice que Dios eligió a Salomón porque era diferente a los demás hermanos que tenían. Dice, vio en él un hombre esforzado, obediente y que iba a hacer la voluntad de Dios a pesar de que era muy joven de edad. Estudiando un poco los versículos anteriores, dice David, dice que él le dijo a la asamblea con los que estaba, dice: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. David tenía más hijos, más grandes, y no fueron elegidos por Dios. David fue también el rey, ¿verdad? Pero dice que Dios a él no lo eligió para la edificación de su casa. Dice en el 28, el anterior, dice: mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre porque eres hombre de guerra. Dice que a David no lo eligió porque era hombre de guerra, pero a Salomón lo elige porque vio algo diferente en él. Dice: principalmente Dios elige a Salomón como rey de Israel y también para la edificación de su casa. Dios eligió a Salomón porque sabía la capacidad que tenía. Así también lo hace contigo. Dios nos conoce, dice que Él sabe. Él nos ha elegido desde el vientre de nuestras mamás. Quizás muchas veces nos llaman, quizás cuando somos niños, jóvenes, adultos, cuando ya somos abuelitos. Quizás Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, pero muchas veces nosotros no entendemos cuando Dios nos llama, ¿verdad? Pero Dios te ha elegido a ti. Dígaselo al que está a su lado: Dios te ha elegido a ti, porque Dios puso la mirada en ti. Dice: ¿sabías que Dios te ha elegido a ti? No importando tu edad, no importando la edad que tengas, puede ser un niño, puede ser un joven, un adulto, un abuelito. Les decía que Dios nos ha elegido. Yo antes decía: ¿cómo no me eligió a mí cuando yo era niña? Para que yo hubiera aprendido muchas cosas, pero me eligió a una cierta edad. Y estoy contenta porque Dios me eligió a mí. Yo me siento orgullosa porque Dios me eligió a mí, puso su mirada en mí. A veces, a pesar, hermanos, de que algunas veces fallamos, hermanos, pero el Señor pone la mirada en mí, puso la mirada en mí. Dios es bueno, Dios es hermoso, y cuando Dios te elige para un propósito. Dice: Dios te elige a ti con un propósito. Dice en Juan 15:16, dice así la palabra de Dios: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros
vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Dice, no me elegisteis vosotros a mí. Nosotros no elegimos hoy estar aquí. Nosotros, Dios nos ha elegido para que nosotros estuviéramos aquí. El Señor es bueno, Dios es bueno, y dice que Él nos elige con un propósito. Dice, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. El Señor nos elige con un propósito. Y el propósito de ese fruto que nos habla aquí es de que nosotros compartamos de su palabra, que le hablemos a otro. Es cierto que dices, yo ya le hablé a esta persona, yo ya le dije a esta persona, pero no entiende. O pasa mismo con la familia, pero el Señor lo va a elegir a su debido tiempo, porque el Señor siempre va a llamar y Él va a elegir. Él elige, hermano, y cuando tú compartes, nosotros dice que nosotros nos ha puesto con ese propósito de compartir ese fruto, y dice que permanezca, o sea, que permanezcamos nosotros. Dice que Dios nos ha elegido con ese propósito de llevar y de compartir ese fruto que es la palabra de Dios. Él nos ha llamado con ese propósito para compartirle a aquellos que no conocen, a nuestra familia, y puedan ver, hermanos, que hay un Dios, hermanos, que puede elegir, que puede cambiar sus vidas, que puede transformarlos, así como a nosotros nos ha elegido Dios. Dice, Dios te ha elegido para que more su presencia en ti y en mí. Dice, y seamos obedientes, hermanos, a Él. En 1 de Pedro 1:2 dice, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Dice que Él nos ha elegido. Dice, Él te ha elegido para que la presencia de su Padre, que su presencia esté en nosotros. Dice, Él nos ha santificado, dice, por medio del Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Él te ha elegido, hermano, Él te ha limpiado con esa sangre preciosa, hermanos, pero dice el Señor que permanezcamos. Dice que permanezcamos porque nos ha elegido. Dice, nos ha elegido también, hermanos, para ser herederos de su reino. Es importante, hermanos, ser herederos del reino de Dios. Dice en Santiago 2:5, dice, hermanos míos, amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo, dice, para que sean ricos en fe. Dice, Dios te ha elegido, hermano, para que seas rico en fe, herederos del reino que ha prometido a los que le aman, hermanos. El Señor nos ha prometido, hermanos, muchas cosas, ¿verdad? Pero dice que Él quiere que seamos herederos, dice, del reino de Dios. Él nos ha elegido, hermanos, para ser herederos del reino de Dios. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Si somos elegidos, seguir hasta el final, hermanos. Seguir porque Él nos prefirió a nosotros. Quizás yo siempre me he preguntado, si el Señor no hubiera tocado nuestro corazón, ¿a dónde estuviéramos hoy nosotros? Hoy, hermano, Dios lo ha elegido a usted con un propósito. Y el propósito es de que usted permanezca fiel al Señor y que seamos como Salomón, obedientes a su palabra. Que a donde el Señor nos mande seamos obedientes, hermanos. La palabra de Dios es la que edifica nuestro corazón, hermanos. No hay otro lado donde podamos ir sino que solo en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos ayuda, hermanos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Con la ayuda de Dios. Dices, a veces uno se siente uno como, ¿cómo le hago, no? Pero Dios te eligió a ti, hermano, y tú puedes, porque no estás solo. El Espíritu de Dios es el que te acompaña, hermanos. Dice que Dios, cuando nosotros nos eligen, pues muchas veces hacíamos cosas que no le agradaban a Dios, pero Él se fijó en nosotros, hermano. Él vio algo diferente en ti que tú puedes, hermano.
que tú puedes. Quizás estés pasando a lo mejor situaciones difíciles, quizás, hermanos, pero el Señor se fijó en ti. Él te va a dar, hermanos, Él te va a dar la solución a lo que tú estés pasando. ¿Por qué? Porque Él ya te eligió a ti, hermano. Dios te eligió, hermanos, desde que estabas en el vientre de tu mamá. Dice en Gálatas 1:15, dice, pero cuando agrado a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, hermanos. Dice que Él ya nos había elegido desde el vientre de nuestras mamás. Imagínense, desde entonces donde el Señor ya nos había elegido, hermanos. Es una alegría, es un gozo, hermanos, el estar aquí, hermanos, y ver, hermanos, lo que el Señor hace en cada uno de nosotros. Yo cuando meditaba en esta escritura, cuando la estudiaba, a mí me tocó, de hecho, estudiar la vida de Salomón. Cuando yo terminé el discipulado, créanme que yo aprendí mucho de Salomón. Aprendí que él fue un hombre obediente. Yo decía, ¿por qué Dios no hizo por qué David no hizo la casa de Dios si era el rey y ya tenía todo? Ya tenía la mayor parte de los utensilios que se iban a ocupar. Pero le dijo Dios, tú no lo podrás hacer porque tú eres hombre de guerra. Pero cuando vio a Salomón, vio algo diferente en él. Así, hermanos, el Señor te ve a ti, te eligió a ti, hermanos, para que tú estuvieras hoy en esta mañana aquí, hermanos. Es cierto que a veces sentimos como que caminamos solos, hermanos, pero el Señor siempre va con nosotros cuando nosotros confiamos en Él. ¿Y saben por qué? Porque el Señor te eligió a ti, hermanos. Pudiendo haber muchos aquí, el Señor te eligió a ti. Hoy en esta mañana el Señor eligió que tú estuvieras aquí presente. Es cierto que Dios es bueno, Dios es hermoso, hermanos. Algunas veces, hermanos, sentimos que a lo mejor no podemos, pero acuérdense, hermanos, que el Señor te eligió a ti. Te eligió a ti con un propósito. El propósito de Dios te eligió para que tú fueras principalmente heredero de su reino. Acordarse siempre que Él nos quiere dar una herencia y es el reino de Dios, hermanos. Por eso te ha escogido a ti, hermanos. También nos ha escogido, hermanos, para llevar ese fruto, hermanos. Él nos ha elegido porque es cierto que la palabra de Dios dice que muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Pocos son los que dicen, yo voy a hacer la voluntad de Dios, hermanos. Pero acuérdense, hermano, de este tema, de estos versículos, si quieren estudiar un poco lo de Salomón y ver todo lo que se aprende de ese libro de Crónicas, de cómo Dios se fija en Salomón, porque vio que era un hombre diferente, un joven diferente. A pesar de su corta edad, logró muchas y grandes bendiciones. Así el Señor te ha elegido a ti con un propósito y te ha elegido, hermanos, para ser alguien diferente, hermanos. Que el Señor les bendiga, hermanos.